Amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de Plan B en vivo. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches a nuestros estimados seguidores, tanto en Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, Revista Plan B, @Revista Plan B, y en Facebook, Revista Plan B. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener un par de invitados muy especiales, Fermín, para hablar de los temas del día. Así es, queremos dar la bienvenida al editor de contenidos de la Casa Editorial Granaza de Guayaquil, que edita los diarios Expreso y Extra, Juan Manuel Yepes. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes esta noche. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña esta noche Chester Salazar, es un joven ecuatoriano que se quedó varado en México y que ahora está en cuarentena en un hotel de Quito. Hola Chester, buenas noches. Hola Fermín, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Chester. Bienvenido. Bueno, qué gusto, Juan Manuel. Hola, igual Chester, bienvenido. Gracias a nuestros invitados por su presencia. Vamos a conversar con ellos en unos minutos más, pero de momento, en este primer bloque de nuestro programa vamos a conversar con Juan Carlos sobre los hechos más relevantes del día, en especial lo relacionado con la situación de la COVID en Ecuador. Vamos a ver el informe diario que permite tener una idea exacta de cuántos casos se han registrado en el país hasta este momento. Tenemos 10.128 casos confirmados, 9.732 casos descartados, 12.593 casos con sospecha. Ojo a esta cifra más o menos coincide con las muestras que están todavía pendientes de evacuar. Estos son los casos con sospecha que dicen, es decir, han tomado una muestra y aún la están procesando, y es más o menos esa la cantidad de cifras de muestras que están pendientes de procesar. Tenemos 1.150 casos con alta hospitalaria y han muerto, según las cifras oficiales, han muerto 507 personas y 826 más probablemente han fallecido relacionado esto con la COVID, con síntomas de COVID. Estas son las personas, recordemos que no se les diagnosticó, pero que obviamente han fallecido con severos síntomas de neumonía y otros asociados a esta infección viral. Esto suma ya en el Ecuador 1.333 muertos. Vamos a ver otro gráfico, se trata de la curva que nos permite evaluar cómo está evolucionando esta enfermedad en el Ecuador. El día de hoy Ecuador ha superado, Juan Carlos, los 10.000 infectados. Tenemos 10.128 infectados al día de hoy. Esa es la situación. Es la noticia, Fermín, en realidad, el pasar esta barrera de los 10.000 infectados, 7.000 de ellos aproximadamente, corresponden a Guayas, y la gran parte de Guayas está en Guayaquil, en el cantón Guayaquil, aunque también, obviamente, Pichincha se acerca a los 1.000 casos, es otro de los datos de esta realidad del coronavirus, y se mantienen las otras 3 provincias en el top, Los Ríos, Manabí y Azuay, en este tema. El punto ahí es que tenemos, aparentemente hay menos casos o muchos menos casos en las otras provincias, y tiene que ver también con la falta de pruebas, con las pocas pruebas que se puedan hacer. En este punto, Fermín, el ministro de Salud, en su informe hoy de las 5 de la tarde, anunció que se había está implantando una nueva estrategia de vigilancia epidemiológica, que significa realizar testeos en todos los cantones del país, a través de los cuales puedan generar pruebas en sitios identificados como hotspots, es decir, o clústeres de la enfermedad, donde se concentra la mayor cantidad de aparentemente contagiados y se pueda tener una mayor vigilancia o armar un cerco epidemiológico. ¿Qué tan efectivo resulta esto? Depende de la cantidad de pruebas que se puedan tener. Si hablamos de Quito o de Guayaquil, podemos decir, bueno, en San Borondón tenemos en tal sector, vamos a dividir por 1.000, 2.000 familias, un poco menos, dependiendo, y sobre esto vamos a actuar. Y esto permitirá ir de a poco identificando los sitios donde se concentren la enfermedad y el virus
en un sistema de vigilancia epidemiológica o inteligencia epidemiológica, Fermín. Sin duda esto funciona de una manera similar, digamos, a una encuesta, no se encuesta a los 17 millones de ecuatorianos, sino que se encuesta a 300, 400 personas. Esto da una idea estadísticamente significativa, válida, de las opiniones de la gente. Es una cosa similar, se va a hacer un testeo que va a evidenciar la incidencia de la enfermedad en el país, ante la imposibilidad, obviamente, de hacer pruebas para toda la población. El presidente Moreno también admitió que hay 12.500 muestras pendientes y que estas deberían procesarse hasta el miércoles. El Ministerio de Salud sostuvo que lo van a hacer con un laboratorio en Santa Elena, al cual van a remitir las pruebas que están pendientes. Recuerden ustedes que se toman estas muestras a través de un hisopo, una torunda que se mete en la nariz o en la boca, y esta muestra de saliva es guardada para poder realizar las pruebas de PCR que encuentran el genoma mismo del virus. Esto es lo que ha dicho el ministro. Fermín, perdón, interrumpa el dato, solamente quería contar que el dato interesante de este laboratorio en Santa Elena es que se trata de un laboratorio de larvas de camarón adaptado para estas circunstancias, un laboratorio muy grande que incluso tiene la capacidad de procesar muchas más pruebas, aunque todavía no está claro, pero las autoridades consideran que se puede duplicar o hasta triplicar de inmediato el número de pruebas, y es un laboratorio camaronero para larvas, entonces, que se ha adaptado a todo este sistema por iniciativa de la empresa privada, y nos parece un arranque. La ministra de Gobierno estaba optimista la noche de la entrevista que tuvimos con ella, hablaba incluso de poder tener a mano unas 40.000 pruebas a la semana al menos, lo cual cambiaría radicalmente todo el sistema de testeo en el Ecuador. Pero el tema del día básicamente es el precio del petróleo, Fermín. Un petróleo que ahora petróleo ecuatoriano que ahora cuesta menos $37. ¿Cómo se podría explicar eso? Es decir, esta es una noticia para que nos compren, ¿cómo es eso? Realmente es una noticia insólita, Juan Carlos, debido a que no hay demanda del crudo marcador del precio del petróleo ecuatoriano. El petróleo empezó hoy a $18. Les vamos a mostrar una gráfica, la última gráfica que hemos obtenido del precio del petróleo. Ustedes pueden apreciar en esta gráfica cómo el petróleo ecuatoriano, no el petróleo ecuatoriano, sino el West Texas Intermediate, WTI. Este es un crudo marcador que se llama, en base al cual se fija el valor del precio del petróleo ecuatoriano. Se cotiza en valores negativos, es decir, empezó valiendo $18 en esta mañana, llegó a valer menos de $2, valió un centavo de dólar por barril y ahora se cotiza en menos 23,50. Es decir, en este momento el petróleo ecuatoriano no vale absolutamente nada, y según explican los expertos en materia petrolera, se debe a que, como no hay capacidad de almacenar este petróleo, no hay demanda, es decir, nadie está comprando este petróleo, y el valor de este petróleo es el que fija el valor del crudo ecuatoriano también. Entonces, esta es una noticia ciertamente muy grave para nuestra producción petrolera. Sin embargo, eso no importó, o digamos, no estaba en el conocimiento de miles de automovilistas guayaquileños que en la mañana coparon prácticamente como si fuera un día normal, un lunes normal, el puente de la Unidad Nacional que une tanto Durán como San Borondón con la ciudad de Guayaquil. Y en ese punto queremos invitar a Juan Manuel Yepes a conversar sobre el tema de Guayaquil. Él, como decíamos, él es editor de contenidos tanto de Extra como de Expreso, diarios del grupo o de la casa editorial Granaza, y que han estado algo así como los policías y los médicos también en la línea de fuego en toda la catástrofe humanitaria que ha pasado Guayaquil. Bienvenido, Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco qué significa hacer periodismo este momento en Guayaquil, cuál es la situación de la ciudad y qué es lo que ustedes han vivido en estos días. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, grandes amigos. Qué gusto verlos y encontrarnos en este espacio. Bueno, era previsible lo que pasó hoy esa mañana con un puente de la Unidad Nacional colapsado.
en el cual se demoraba uno en cruzar desde La Puntilla hasta Guayaquil aproximadamente una hora 20 minutos. Aparentemente, o era los carros que podían hoy circular eran solo cuyas placas terminen en 1 y en 2. Sin embargo, en el puente veían vehículos que terminaban en todos los números. Y a los agentes de la comisión, de la policía y del ejército también un poco complicados con la revisión de salvoconductos. Aparentemente hubo muchas personas que presentaban salvoconductos. En los vehículos iban no solo una persona, sino iban 2, 3. Entonces eso prácticamente se veía venir, lo estábamos ya analizando desde hace una semana y media, 2 semanas, porque Guayaquil vive una serie de problemas. No solo tiene el problema sanitario, sino también tiene graves problemas económicos. Guayaquil es una población en la que se dedica muchísimo a la informalidad, al comercio. La informalidad y el comercio pues son actividades diarias, son actividades que hay que hacerlas y hay que planificar la semana y etcétera. Entonces ya acá se comienza a terminar la paciencia, se comienza a terminar el dinero y hay aquí muchas personas tienen que decidir entre contagiarse de coronavirus o poder comer ese día y darle de comer a su familia, ¿no? Poder tener una fuente de ingreso para comprar y abastecerse de alimentos. Entonces, la situación es bastante complicada en Guayaquil, pese a que aparentemente el panorama de hace 2 semanas pues ya no se ve cadáveres en las calles en la magnitud que veíamos hace dos semanas. Aparentemente la situación se ha logrado controlar en algo, pero hay muchas denuncias acá en Guayaquil sobre cadáveres perdidos, extraviados. Estamos publicando mañana también historias referentes a esto, a personas que perdieron o a sus familiares en los hospitales, sin embargo no los encuentran y no los pueden enterrar. No están tampoco en las listas que ofreció dar el gobierno a través de esta dependencia que se tuvo que organizar para recoger los cadáveres. Entonces, hay mucho sufrimiento, hay mucha desorganización también por parte de las autoridades. Cada uno busca un protagonismo político determinado. Entonces, es bastante complicada el panorama ahora. Ahora, Juan Manuel, ¿cómo se expresa esta relación entre las autoridades del municipio de Guayaquil, la alcaldesa, los concejales y las autoridades del gobierno nacional? ¿Realmente se mantiene un conflicto? ¿Hay una contraposición de acciones? ¿Cómo le ves tú? O sea, ¿y cómo afecta? Importante lo que tú dices, porque es evidente, ¿no? Es tan evidente que mientras las autoridades del COE, por ejemplo, manejan una lista de cadáveres o una lista de personas que mueren, tanto ya confirmados con coronavirus como con síntomas o sospechosos de haber tenido la enfermedad. Por otro lado, tienes a otras instituciones que te dan otras cifras, ¿no? Hace unos días decía el señor Wattet que en una semana se han levantado 7,000 cadáveres, cuando lo normal era hasta el año pasado 2,000. Eso quiere decir que son 5,000 personas adicionales que han muerto sospechosas o con coronavirus. Entonces, tienes una serie de cifras que ninguno logra articular, ¿no es cierto? Tienes al registro civil por su lado, que también maneja sus cifras en el registro de decesos, ¿no es cierto?, de personas que han logrado inscribir esas defunciones. Entonces, y tienes también al municipio de Guayaquil, que hace unos ofrecimientos que luego no se sabe bajo qué circunstancias ocurren. Por ejemplo, la ex maternidad de Sotomayor acá en Guayaquil, que aparentemente estaba destinada para prestar contingencia
a otro tipo de enfermos. Sin embargo, bueno, se logra esto, pero todavía están en el proceso de adjudicación de ese predio. No se sabe todavía cuáles son las condiciones, si es que ese predio se lo alquila, se lo compra, se lo expropia. Entonces, esta pugna política también se evidenció hace unos días cuando la propia alcaldesa de Guayaquil decía que ella había ofrecido ya unas canchas determinadas para que se puedan ahí poner unos campamentos para que los médicos descansen, para que los médicos puedan estar en un sitio seguro y no puedan llegar a su casa con el riesgo de contagiar a la familia. Sin embargo, les habían dicho que no necesitan, el propio ministro de Salud. Entonces, estas circunstancias hacen mal a la ciudad, ¿no es cierto? Hacen mucho daño porque aquí hay más necesidades de las que se imaginan. Tienes un hospital del IES, el Teodoro Maldonado Carbo, que está colapsado. Es un hospital en donde si antes del coronavirus no funcionaba o estaba ya en coma, pues llegó el coronavirus y terminó matándolo, ¿no? Entonces, no es de ahora, de siempre, ¿no? La situación de salud de Guayaquil ha sido siempre deficiente. Es por eso que se creó la Junta de Beneficencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Ante esta especie de orfandad por parte del Estado en prestar servicios de salud de calidad, se crea esta Junta de Beneficencia que de alguna manera logra preocuparse o logra resolver esa carencia del puerto principal. Entonces, es un asunto de mucho cuidado porque si las cosas se comienzan o ya se desbordaron en Guayaquil, ahora se comienzan a desbordar en Quito, ¿no? ¿Vos crees que se desbordan la situación en Guayaquil? La gente no va, a pesar de que la ministra ahora anunció un cambio en el sistema de salvoconductos, porque aparentemente tanto la fabricación como la compra y venta de salvoconductos parece ser la norma y ahora han cambiado o anuncian cambio del sistema. ¿Vos crees que eso será suficiente o la gente finalmente no se va a quedar en la casa? Es que lo que pasa es que es muy, muy difícil, ¿no? Es más bien dicho, es muy fácil decir quédate en casa cuando tienes la refrigeradora llena, cuando tienes el internet al día, cuando tienes todos los servicios básicos. Sin embargo, la gran mayoría de la población acá en Guayaquil y también en los cantones satélites no cuentan con todas las comodidades para lograr tener un confinamiento, ¿verdad? Hay muchas personas que ya se ven obligadas a salir porque sencillamente no hay nada que comer en sus casas. Tú vas al mercado y el mercado también, en el mercado ya se siente la escasez. Muchos de los comerciantes que tenían sus locales en el mercado regresaron a sus provincias de origen, muchos de Chimborazo, otros de Cotopaxi. Entonces, el desabastecimiento también es preocupante. Además, la especulación. Aquí la cubeta de huevos lo estás comprando en 6, 7 dólares cada una. Entonces, es bastante compleja la situación en Guayaquil. No es que la gente salga por necia o porque no quiera o porque no le interese la situación, sino porque realmente tienen que resolver su situación económica en la casa, ¿no? Juan Manuel, cuéntanos cómo se ha percibido en Guayaquil las declaraciones recientes de la ministra Romo en las que señalaba que ha habido un problema de indisciplina. Ella atribuía a dos factores, la indisciplina y el clima, la circunstancia trágica de lo ocurrido en Guayaquil. Tú que vives allá ya varios años, eres un quiteño que se ha afincado en esa querida ciudad de Guayaquil. Guayaquileñizado. ¿Cómo percibes tú estas declaraciones, esta percepción de la ministra Romo? A ver, es eso, no es una percepción que se la da desde su oficina en Quito, ¿no? Desde su despacho. Otra cosa ya es vivir aquí, conocer a profundidad las lógicas de convivencia que existen en Guayaquil. Y un poco lo que preguntaba Juan Carlos del asunto de los salvoconductos, es que la consecuencia para cambiar las reglas del juego en el asunto del salvoconducto fue exactamente lo que pasó esta mañana. O sea, ver un puente de la Unidad Nacional desbordado de vehículos como que fuese un día normal. Entonces, eso encendió las alarmas. Ahora, ¿qué tan
¿qué tan seguros pueden ser los próximos salvoconductos? Yo creo que por ahí no va la cosa, sino va por el lado de la dificultad que va a significar conseguirlos. Los primeros que se emitieron pues fueron sumamente sencillos de obtener. El cambio, o sea, cuando ya se comenzó a sacar la segunda tanda de salvoconductos, fue mucho más difícil acceder a la página, tenías la página caída, el servicio no se estaba prestando con la inmediatez que se necesita para todos los sectores que tenemos que salir o que tenemos que estar en las calles o que necesitamos del salvoconducto. Ahora va a ser, me imagino yo, muchísimo más complicado sacar el salvoconducto porque te van a pedir un montón de cosas. Te van a pedir muchísimas más documentación y muchas más razones para que accedas a esto, ¿no? Yo creo que también ha sido una irresponsabilidad de dar salvoconductos a muchas personas que efectivamente no lo necesitaban. O sea, no se respetó el asunto de los sectores estratégicos, de las personas que realmente tenían que salir, porque salvoconductos tenía cualquier persona que aseguraba que tenía una familia o un familiar enfermo, por ejemplo. Entonces, ahora creo que va a ser mucho más difícil conseguir el documento, va a ser mucho más complicado acceder a la página, van a pedir muchas más condiciones para poder emitirlo. Los nuestros tendrán validez hasta el viernes. Entonces, eso significa que tenemos menos de 3 días o 4 días con las justas para poder conseguir los nuevos salvoconductos. De lo contrario, pues tocará buscar otra manera de movilizarse, ¿no? Juan Manuel, ya para ir terminando, en tu experiencia y en la experiencia de tus compañeros y colegas que están haciendo el trabajo en la calle, en el periodismo, no te pido que anticipes el futuro, pero sí que tengas una idea más o menos prospectiva de qué es lo que podría pasar en los próximos días en Guayaquil respecto al aislamiento social, respecto a la prohibición de circular y respecto al tema sanitario. A ver, es más o menos seguir un patrón, ¿no? O sea, si ya hace 2 semanas te contaba que habíamos ya previsto que se iba a originar una especie de estampida social en estos días por la falta por la falta de alimentos, por la falta de dinero. Entonces, tampoco se ha tenido, Guayaquil ha tenido una respuesta con respecto al abastecimiento de mercados, por ejemplo, porque uno escucha en las ruedas de prensa y en las cadenas nacionales que todo está asegurado, está asegurado el abastecimiento de alimentos, pero tú vas al mercado y no es así. Entonces, ¿qué se puede venir en los próximos días? Pues se pueden venir problemas, un estallido social mucho más violento, diría yo, frente a la escasez, a la falta de circulante, a la falta de medicinas y además a lo que puede ocurrir también con los enfermos asintomáticos, ¿no? Hace unos días, o más bien dicho, recientemente, se habló de que había detenido a personas que estaban infectados, o sea, que eran portadoras de coronavirus, caminando por las calles libremente. Entonces, eso va a tener consecuencias, indudablemente, y también el asunto sanitario no está preparado no se ha resuelto nada en los hospitales, y te digo que la situación es tan desesperante que hay familias que no encuentran a sus muertos, no saben dónde están, ¿no? El fin de semana trascendió una historia bastante preocupante, y era que a un periodista, a un compañero de diario El Telégrafo, mientras agonizaba, le habían quitado todas sus pertenencias, entre ellas sus tarjetas de débito, y cuando él ya falleció, sus familiares registraron retiro de dinero del banco, del cajero automático. Entonces son muchísimas cosas que se comienzan a dar, personas que están trabajando afuera de las morgues, que son personas normales, que cobran $25 por buscar el cadáver del familiar con una foto, ponerla en un ataúd, sacarla de ahí,
Entonces son potenciales víctimas de contagiarse de la enfermedad. Así que la situación, si es que no se logra definir un norte, si no se logra realmente dar una opción a la gente para que se quede en casa, la situación se va a hacer mucho más difícil porque, insisto, la gente tiene que salir a abastecerse, no hay alimentos y es necesario que las autoridades trabajen por ese lado, ¿no? Que comiencen a hablar sobre lo que puede hacer una persona, a dónde debe acudir, qué es lo que tiene que hacer para lograr sostener este aislamiento y que le dé seguridad a su familia, por supuesto. Juan Manuel, una noticia de Expreso nos llamó hoy poderosamente la atención. El prefecto de Santa Elena denunció el silencio criminal sobre mortalidad en pequeñas localidades de esa provincia. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cuál es la situación en la vecina provincia de Santa Elena? Que se vivió aquí desde en un principio, ¿no? Recordarás que acá también en Guayaquil la situación, mientras en las cadenas nacionales estaba controlada, en las calles estaba totalmente descontrolada. Esta fue una noticia internacional cuando comenzaron a aparecer cuerpos en las calles y en los barrios, etcétera. Entonces, en Santa Elena, pues comienza a pasar lo mismo, ¿no? Comienzan a registrarse casos de comunidades que tienen, en donde morían máximo unas 5 personas al mes. Ahora el nivel de mortalidad es de 15 a 20. Entonces la alarma es sumamente fuerte porque también se evidencia la descoordinación desde sus autoridades, ¿no? Tanto de la prefectura como de las alcaldías de cada uno de los cantones. Porque obviamente la península está repleta de sectores pequeñitos, ¿no? De lugares, de comunas. Las comunas están realmente muy regadas por toda la provincia, pero llegar allá es sumamente complicado porque no es como ir a Salinas o ir a Santa Elena o ir a La Libertad, sino hay que realmente recorrer muchísimo en caminos de segundo orden. Y ahí también se ve la orfandad completa de la obra pública, ¿no? Porque no hay hospitales, porque no hay una manera de evacuar a los enfermos, porque el único hospital que autorizado o en el que puede uno ir a internarse es el Liborio Panchana, ¿no? Que es el más grande, ¿no? Es el hospital más grande. Entonces, la situación en la península comienza a evidenciarse y además quiere decir que no hubo el control necesario porque inicialmente la península estaba aislada, no podías entrar a la península. Sin embargo, si es que el nivel de contagios ha crecido, quiere decir también que hubo una fuga. Parece que tuvimos algún problema de señal con Juan Manuel, pero mientras él se reconecta, vamos a continuar comentando, Juan Carlos, la situación en el mundo. Hay algunas noticias de interés internacional. Por ejemplo, Alemania se ha sumado a las dudas con relación a cómo China manejó la cuestión del coronavirus. Y el otro tema, Fermín, es que quizá ya presionados por la circunstancia, por el tiempo y por la situación económica, varios países de Europa han empezado ya a abrir ciertos sectores, por ejemplo, Noruega, a pesar de que tiene una curva bastante más baja que Suecia, por ejemplo, pero tiene un peligro latente en sus fronteras, ha abierto ya las guarderías infantiles. Es un tema de cómo la vida tiene que volver a seguir. Alemania también ha abierto ya algunos sectores con la autorización de la Cancillería de Angela Merkel, y en este momento, bueno, ya mañana ustedes ya verán publicado, estamos ya publicando nuestra nueva edición, les invitamos a verla en www.planb.com.es, en donde haremos una explicación en qué consiste esta tecnología digital que permitiría, de acuerdo a ciertos protocolos muy estrictos de privacidad y anonimato, hacer un seguimiento, un tracking de el tema del coronavirus a través de aplicaciones, una aplicación que se llama Tracing,
y que está ya por terminarse su desarrollo en el Ecuador. Y bueno, ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, no se sabe cómo vamos a salir, en qué punto. Ecuador ha dicho, vamos a ir por sectores, se habla de un proyecto piloto, aunque todavía no se concreta, por el sector de la construcción, aunque ya sectores industriales de la Federación Nacional de Cámaras de la Industria ha dicho, si es la construcción, ¿por qué no este otro sector? También los transportistas han dicho, ya tenemos que salir, ya queremos salir, tenemos que trabajar y vamos ya 6 semanas en esto. Y luego, en el Ecuador es una proyección ahí, salir por sectores. Por ejemplo, Alemania planteó salir por edades, rangos de edad. Sin embargo, la canciller Merkel ha dicho que no es ético decidir que, por ejemplo, sectores mayores de 60 años no puedan salir. No es ético. O sea, todos somos iguales ante la ley y hay presiones desde los sectores empresariales de la fuerza laboral, que es mucho más joven, decir, bueno, dejen a los jubilados en casa y nosotros armamos la fuerza laboral. La canciller Merkel ha dicho, hay un elemento ético en este momento para definir todas esas cuestiones, ¿no es cierto, Fermín? No sé si ya nos conectamos con Juan Manuel o pasamos directamente. Juan Manuel tiene algún problema con su conexión, pero hasta que él se reconecte, creo que podemos dar la bienvenida a Chester Salazar. Chester Salazar del Pozo es un joven abogado quiteño que se quedó varado en México a mediados de marzo y logró volver hace poco más de 10 días al Ecuador. Actualmente está en un hotel de Quito haciendo una cuarentena. Le hemos invitado para que nos cuente cómo fue su viaje y cómo es estar en cuarentena en un hotel. Hola, Chester, bienvenido. Hola, Fermín, hola, Juan Carlos, qué gusto estar en este medio. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu aventura después de que te quedaste varado en México? Entiendo que tuviste algunos roces con la Embajada del Ecuador en ese país y que a la postre lograste volver en un vuelo de aeroregional. ¿Cómo fue esta aventura para volver al país? Bueno, en vista de que nos quedamos totalmente abandonados, no existía ninguna otra respuesta más que no hay presupuesto, no hay dinero para poder ayudarles, después de ver a toda la gente en el aeropuerto durmiendo, a gente que me escribía a pedir ayuda, un techo, tuve que ponerme la camiseta, como lo he dicho, y efectivamente iniciar una protesta pacífica para encontrar una respuesta. Porque siguiendo la jerarquía del caso, nosotros teníamos que acudir a nuestra representación diplomática. Íbamos a la Secretaría de la Ciudad de México, de la Gobernación de Ciudad de México, y nos pedían, pero vayan a su embajada, los hermanos peruanos, los hermanos colombianos, están siendo atendidos con alojamiento, movilización, transporte, por su representación diplomática. Vayan ustedes, y cómo explicarle que no teníamos ninguna respuesta. Entonces, claro, efectivamente, el primer roce con la embajada fue eso. El segundo roce y el más importante fue cuando el presidente Lenín Moreno, en su cuenta oficial de Twitter, pone una foto mía junto con otra gente indicando que han repatriado ya a 24 personas en México y ya está en el Ecuador. Y era mi foto y yo seguía en México. Entonces, inmediatamente le respondí al presidente indicando que me han telerepatriado porque yo sigo en México. Entonces, es ahí cuando, claro, se arma el lío y yo ya era una piedra en el zapato. Y es así como me decidí, porque yo ya representaba a 837 ecuatorianos ahí en México. Y necesitaba respuestas, cualquier tipo de ayuda, no había ni siquiera asistencia psicológica, nada, no había ningún tipo de asistencia. Y es cuando decidí comprar un megáfono, comprar unas pilas y una protesta pacífica, nos organizamos con carteles para exigir a la embajada respuestas. ¿Y eso cuándo fue, Chester? ¿Cuándo hiciste eso? ¿En qué día? Me parece que eso estamos para finales del mes de marzo, por el 27 me parece. El tuit del presidente me parece que es del 24, por ahí. Exactamente. Entonces, hemos seguido así, ya ver era inhumano, Juan Carlos, Fermín, inhumano ver a las personas discapacitadas, a viejitos, tercera edad, al frente de la embajada.
en la colonia de Polanco, en la Ciudad de México, exigiendo que nos den respuestas. No existían respuestas. Y nosotros veíamos cómo los peruanos, los hermanos colombianos, tenían todavía los vuelos, había asistencia de las embajadas y nosotros totalmente abandonados. Y a raíz de nuestra protesta, a raíz de estos videos que viralizamos y las solicitudes que hicimos a Cancillería, al COE, al presidente y al embajador respectivamente, es cuando empezaron ya a moverse las cosas. Y es así como el 10 de abril yo pude volver acá, pero igual quedan 617 personas, 617 familias ecuatorianas que todavía no pueden regresar y cada vez es más difícil volver. Chester, cuéntanos cómo ha sido para ti la cuarentena en este hotel. Nos comentabas de más temprano que están imposibilitados de salir inclusive al pasillo y que reciben la comida en vajilla desechable, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia de estar encerrado en un cuarto de hotel durante 14 días? Cuando llegué el 10 de abril acá, no creí que iba a ser que iba a abrir la puerta y esta iba a ser, en 4 paredes iba a ser mi casa por 14 días. Entonces, es bien difícil, es muy difícil, inclusive tengo una ventana que tiene un estilo europeo que no, solo se abre 10 centímetros, o sea, no existe una corriente de aire. En buena hora el hotel cuenta con tecnología, con Wi-Fi y televisión, eso me entretiene, por suerte traje la computadora, pero la comida, por ejemplo, se sirven 3 veces al día, nos tocan la puerta, nos dan una bandeja. Lo que me ha sorprendido es el desperdicio tremendo de los plásticos, de los envases desechables. Es absurdo. Yo cada noche que tenemos aquí un sistema obligatorio de recolección de basura, lleno una funda roja, una bolsa roja con miles de empaques, porque para el postre un empaque, para las cucharas otro empaque, para el vaso, y eso entiendo por temas de higiene totalmente, pero ahora creo que está primando nuestra salud antes que el medio ambiente y eso es un tema que me deja a mí sorprendido porque me da pena desperdiciar tanto plástico y eso suma por 170, 180 huéspedes aquí. ¿Qué ha pasado con la prueba de COVID que ustedes que les iban a hacer supuestamente cuando llegaran? Claro, se corría entre voces que nos iban a hacer la prueba. Es más, habían muchos videos que cuando los ecuatorianos del exterior que aterrizaban en Quito eran tratados como especímenes cancerosos, contagiosos, ya de por sí daban que éramos positivos. Así nos trataban. Pero no, imagínate, hasta la fecha no existe absolutamente nada. El hotel nos ha dado por cortesía del hotel, nos ha dado la toma de temperatura y de lo que pude preguntar en este hotel no ha habido ningún caso emergente, urgente, ninguna persona que ha presentado síntomas importantes. Entonces no nos han hecho la prueba de COVID y yo creería que no nos van a hacer porque ya, por ejemplo, yo salgo en pocos días y estamos hablando de 1.300 ecuatorianos que vinieron desde el exterior y no van a destinar las pruebas a nosotros, sino lo van a destinar a los focos más importantes y van a corroborar que no estamos contagiados debido a que no presentamos síntomas en los 14 días obligatorios de este aislamiento. Ajá. Chester, cuando tú llegaste o llegaron con tu grupo, ¿por qué llegaste a ese hotel? ¿Fueron llevados a ese hotel? ¿Ustedes lo escogieron? Y si ustedes están pagando por ese hotel y la comida, ¿cuánto están pagando? Y hasta ahora, ¿a cuánto asciende tu cuenta? Importante pregunta, Juan Carlos, muchas gracias. El tema es que si es que uno no es adicto a redes sociales o no tiene las notificaciones del celular, no se enteraba de absolutamente nada. Es por eso que creamos ciertos grupos de WhatsApp para informar a la gente. Se habilitaron en un inicio 14 hoteles. 14 hoteles para que puedan cumplir con la recepción de personas que venían del exterior, de ecuatorianos que venían del exterior. Yo llegué a este hotel debido a que elegí entre las mejores opciones más cerca de mi casa,
y estamos pagando alrededor de 50 a 48 dólares diarios. Es decir, redondéale a $900 solo en hotel, y a eso hay que sumar los $600 de pasaje. Ojo, importante que la cierta prensa o las publicaciones oficiales han dicho vuelos humanitarios. No han sido vuelos humanitarios, porque humanitario tiene el carácter de benéfico, caritativo, y aquí no, lo que menos ha habido es un simple certificado que te emite el consulado para que puedas volar. No existe ningún tipo de ayuda más. $600 se tuvo que pagar y 900, son $1,500 más o menos, solo en estos 14 días, en los cuales no puedo producir, no puedo trabajar, ni desde la casa, porque ahí tengo mis documentos, tengo la información. Entonces, son 14 días que tampoco produzco. Bueno, te agradecemos muchísimo, Chester, por este testimonio que has compartido con nuestros seguidores en redes sociales. Esperamos que puedas ya abandonar la cuarentena en el hotel en el que te encuentras. Juan Carlos, ¿tienes otra inquietud? ¿Cuándo sales, Chester? Salgo el jueves de esta semana. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer? Yo ya vivo solo, entonces me esperaré hasta poder abrazar a mi familia, pero creo que estar en mi cama, en mi espacio, en mi hogar, es agradecer a la vida de que ya estoy aquí, que ya estoy en Ecuador y que soy bendecido de poder estar aquí ya en mi país. ¿Llegaste a temer morir en el extranjero y que tu cuerpo se perdiera tal vez en otro país? El mayor miedo que yo tenía era eso, porque así suena cliché, dramático. Si es que en Guayaquil pasó lo que pasó y fuimos noticia internacional, no por nuestra naturaleza ni por nuestras Islas Galápagos, sino por los muertos en la calle, mis cenizas, ni siquiera la representación diplomática, no hubiese hecho la gestión para encontrar mis cenizas. O sea, yo no volví al Ecuador. Entonces, el hecho de estar aquí para mí es un logro increíble, que estoy agradecido, y saber que si bien estoy en un hotel en Quito, pero ya estoy en mi ciudad, ya estoy en mi país, y es lo más agradecido que yo puedo estar con la vida, no con el gobierno, con la vida. Muchísimas gracias, Chester, por este testimonio. Te deseamos mucha suerte y retomamos el contacto con Juan Manuel Yepes, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil. No sé si te parece, Juan Manuel, si te invitamos a ver los comentarios de nuestros seguidores en redes sociales. Algunas de estas inquietudes podrían ser también absueltas con tu ayuda. Regresé, si es otro de los problemas que tenemos acá, es el asunto del internet, así que se cae a cada rato. Bueno, vamos a ver entonces algunos comentarios de las redes sociales que están llegando a través de las redes sociales. Vamos a ver. Creo que de María Argüello, ¿no? Es interesante. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, en Guayas hay pequeños productores agrícolas organizados. ¿Tienen espacio para sus ventas? Esto creo que nos lo puede contestar Juan Manuel, sin duda. Sí, es verdad que existen algunas iniciativas. El problema es que estas iniciativas no han sido masificadas ni tampoco creo que coordinadas con las instituciones que deben hacerlo, ¿no? Sí nos hemos contactado con algunos de ellos y su queja es exactamente esa, que no han tenido la apertura necesaria para poderla masificar. Vamos a ver otro comentario. Juan Carlos, ¿tenías un comentario? Voy a leer de María Argüello, que decía si las autoridades locales subestimaron la situación. Argüello. Las autoridades locales subestimaron la situación y ahora están perdidos en las soluciones, Juan Carlos. Pues sí, o sea, bajo el testimonio de lo que ha planteado Juan Manuel, hay una contradicción no solo con Guayaquil, hay un problema general con algunos alcaldes y prefectas y alcaldesas también, obviamente. Y gobernadores, bueno, en general la relación local, de gobierno local con el representante del Ejecutivo, los COEs provinciales, y esto es complicado porque la salida que tenemos que tener en algún momento, ya en pocos días esperamos, tiene que ser una salida consensuada
entre los gobiernos locales y las necesidades de los gobiernos locales y las necesidades de, en este caso, el COE nacional, que es el que está administrando la crisis. No digo gobernando está el presidente, pero administrando la crisis. El COE nacional toma decisiones que impactan en la vida de las localidades. Y no ha habido no pocos conflictos entre alcaldes, por ejemplo, que han resuelto cerrar la entrada a su ciudad. Ya, cerramos. O, esto lo van a leer mañana, pero ya está en circulación en este momento en el aire, en Plan B, pero solo la aplicación del famoso, esta aplicación, este app para poner en los teléfonos, que es una decisión que se aplica en todo el país. Hay gobiernos locales que han resuelto hacer sus propias aplicaciones. Entonces, algunas van a ser con GPS, otras, la decisión del gobierno es hacerla con una tecnología Bluetooth, porque es menos invasiva, etcétera, o tiene más anonimato, pero otras ya han decidido hacer GPS. El marketing político es impresionante porque yo creo que ese es el único fin. El único fin es lograr notoriedad, el único fin es aprovechar la crisis para mercadearse políticamente y eso no se ve bien, ¿no? Eso realmente se ve muy falso. Acá todos quieren protagonismo y cuando no la tienen, pues lo crean, ¿no? Sí, ellos crean el protagonismo de alguna manera y luego se desdicen y no les gusta que les recuerde que están en campaña, ¿no? O sea, es evidente que muchos están en campaña, es evidente que muchos han usado esta crisis para beneficiar su imagen y eso acá en Guayaquil sí se ha criticado mucho, ¿no? Se ha criticado bastante este tema. Tal vez vamos a un comentario, exactamente, Diego Payares. Las empresas tienen que pagar sueldos y para eso tienen que comenzar a operar y vender para producir flujo, o sea, liquidez, dinero. Esto no entienden las autoridades, dice Diego Payares. Evidentemente en Guayaquil es la situación en todo el país, pero Guayaquil, que tiene una característica especial, que es un país una ciudad absolutamente comercial, bueno, también es un país, una nación independiente, una pequeña nación, tiene sus propias características y es una ciudad de enorme comercio formal e informal. La gente tiene sus almacenes, tiene sus negocios, sus fruterías, la bahía. Imagínate tú, no solo la bahía, imagínate tú el mercado de la Caraguay, por ejemplo, tú que lo conociste. El mercado de la Caraguay es un tema enorme. El mercado de transferencia de víveres es un mercado pues, que abastece a todos los mercados pequeños de la ciudad. Y exactamente ahí es donde también hay problemas graves. Entonces, sí es hora de que comencemos a pensar, por ejemplo, qué sectores productivos podrían comenzar a reactivarse, obviamente tomando todas las medidas preventivas necesarias, pero la situación cada vez empeora, decía hace un momento antes de que se cayera el internet. La situación va a ser bastante más difícil porque la gente está comenzando a sentir hambre ya, ¿no? Y el control no va a ayudar mucho, al menos el control sin alternativas. O sea, no es cuestión de que simplemente te digan quédate en casa y quédate ahí, no salgas más. O sea, es súper complicado explicarle a la gente que vive con $2, con $3, con $5 al día y que tiene 5 o 6 hijos o 2 o 3 hijos, decirle quédate en la casa. No tiene un televisor, no tiene Netflix, no tiene ese tipo de cosas para poderse distraer y tiene que salir a comer. Entonces la disyuntiva en Guayaquil es o me contagio de coronavirus o me muero de hambre y hay que escoger entre esas dos. Y lamentablemente tengo que decirles, alto porcentaje de la población del Guayas tiene que decidir entre lo uno y lo otro. Tenemos una pregunta también relacionada con Guayaquil. ¿Se puede saber si la alcaldesa está repartiendo agua a los barrios que carecen de agua por tubería causante del contagio? Bueno, tenemos entendido que no tiene nada que ver el agua con el contagio, pero también es parte del tema, ¿no? Lo que te decía hace un momento, también es parte
de un poco ver quién manda en la parcela, ¿no? O sea, yo les vengo, yo les doy agua. El mesianismo, este mesianismo del que somos fans nosotros los ecuatorianos, de que alguien llegue y nos dé algo que nos corresponde por derecho, ¿no? En este siglo XXI, que alguien venga y nos dé agua. O sea, tuvo que venir el coronavirus para comenzar a preocuparnos del agua, para ver llegar con tanqueros gratis, etcétera, cuando la situación debe haberse resuelto antes, ¿no? Entonces, es complicado cuando tú haces periodismo y piensas todo el tiempo en la ciudad, en la comunidad, en qué lugares no tienen servicios básicos, y sin embargo, no se logra que esto funcione. Entonces, tienes un problema de esta magnitud como el coronavirus y comienzas también a ofrecer agua, ¿no? Dices, vamos a darles agua a los lugares que han estado en conflicto, ¿no? Muchos de ellos han estado en conflicto con el propio gobierno por el asunto de los títulos de propiedad, por ejemplo. Ocurrió ya con Monte Sinaí. Monte Sinaí es una localidad muy grande en Guayaquil, de gente humilde, hay un cordón de pobreza ahí bastante considerable. Y hace unos meses también hubo esta pugna con la alcaldía y la gobernación para entregarles los títulos de propiedad a estas personas que viven ahí, y también pues la polémica de quién tenía la responsabilidad y quién no. El municipio decía que no, que ellos no tenían la obligación de hacerlo porque habían llegado a un acuerdo anterior, etcétera. O sea, cuando realmente la población necesitaba de resolver ese problema. Entonces, sí, puede llegar el municipio con agua, que además del agua es un derecho según la Constitución, no es un regalo ni nada por el estilo. Así que sí, contestando la pregunta de esta persona, pues sí, pero así no se resuelven muchas cosas que aquí todavía carecen, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Juan Manuel es editor de contenidos de Diario Expreso y Diario Extra. Gracias por haber estado con nosotros y ponernos al día. Ellos están constantemente con las noticias calientitas de ese momento. Está requete bien informado Juan Manuel. Su testimonio es fundamental para entender lo que pasa. Ha planteado dos cosas fundamentales y preocupantes. La una, la disyuntiva, el imperativo terrible en que están los guayaquileños entre enfermarse o no del coronavirus, o salir a comer y salir a trabajar y a generar dinero para su familia. Esto crea un conflicto con la política de aislamiento que ha planteado las autoridades, y yo creo que va a tener que acelerar de alguna manera una salida ordenada a esta situación por sectores que esperemos no se desfogue. Esto es como una represa que está a punto de desfogar. Se vio hoy en la mañana en San Borondón, en el puente de la Unidad Nacional, y a pesar de cualquier cosa hay que plantearse una plan B, una salida ordenada. Y lo otro que ha planteado Juan Manuel, y es más preocupante aún, es la inmoralidad, diría así, la inmoralidad de los políticos en esta crisis. Efectivamente, nosotros estábamos, Juan Manuel, contando las fotos que se toman desde el vicepresidente para abajo, ministros, alcaldes, concejales, consejeros, entregando fundas de comida, tomando la foto, testimonios, y debo decirlo, en la radio municipal de aquí en Quito, testimonios de personas humildes que salen: gracias, alcalde Yunda, por haberme dado de comer. O sea, es antiético, es absurdo aprovechar esta situación para promocionar políticamente la figura de un alcalde, la figura de un vicepresidente o la figura de un ministro. No necesitamos fotos. Los equipos, el coronavirus no se cura con fotos. Los equipos, incluso de comunicación, de los ministros, de los alcaldes, de los funcionarios, andan tras ellos tomándoles fotos en todos los ángulos, en contrapicada, en lo que sea. Es una vergüenza la clase política en este país. Es una vergüenza. Y eso lo ha hecho desde el terremoto, lo han hecho ahora en el coronavirus. No les han importado los muertos, no les han importado las familias de los muertos, les han importado su imagen y cómo se posicionan políticamente para el próximo periodo electoral. Yo creo que esto es tan grave como esta insania que vivimos por el coronavirus. Hay una insania moral
en este momento. Y yo creo que es importante decirlo desde estos espacios, Juan Manuel, muchas gracias por tu testimonio y con eso creo que vamos despidiendo, Fermín. Gracias de todos, un abrazo y también un llamado de atención para la Asamblea, para que realmente cumpla con ese papel que tiene. Y este asunto de hablar de una muerte cruzada también creo que no le hace bien al país en estas circunstancias, ¿no? Además de que no nos dan salidas, no nos dan esperanza, pues ahora también tenemos que enfrentarnos a esta amenaza por el lado del Ejecutivo y del Legislativo de ir a una muerte cruzada para lograr aprobación de leyes. Así que gracias por la invitación. Cuando ustedes quieran, estoy acá en Guayaquil para poder conversar con ustedes y ha sido un gusto verlos y les mando un abrazo enorme desde acá. Chao, chao, querido Juan Manuel. Bueno, Juan Carlos, este ha sido el programa. No se olviden, amigos, síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook, de Twitter. Este programa también se reprisa en nuestro canal de YouTube y mañana continuaremos con temas de especial interés, especialmente lo relacionado con nuestra edición de Plan B de esta semana. Contaremos también con la presencia de nuestra compañera Susana Morán, quien expondrá algunos temas de investigación sobre los que estamos trabajando. Muchas gracias y buenas noches.